Oye, Pedro Miguel, por cierto, no dan una. Ya veía que contestabas a un tuit de Pigmenio Ibarra, a quien le deseamos pronta recuperación total del COVID-19 también. Dice Pigmenio Ibarra en Twitter: propongo a Enrique Krause y a Aguilar Camín que para salvar vidas regresen todo lo que han recibido del erario en las últimas décadas, suscripciones, contratos, asesorías para pagar vacunas. Y me imagino que para el meme, ¿no? Así no, AMLO, así no van a gritar. Son terribles, mano. Sí, es decir, fíjate, y en la mañanera el presidente dio una exposición muy clara de cómo está la vacunación en México. Él decía, bueno, es que nosotros no tenemos vacuna. No hay una vacuna mexicana. Dicho sea de paso, no hay una vacuna mexicana porque le pusieron en la madre a Birmex, los neoliberales a los cuales sirvieron Enrique Krause, Aguilar Camín y demás. Entonces, no nos pidan que vacunemos al ritmo de Estados Unidos, que tiene 3 vacunas patentadas, o de China, que tiene 2 vacunas, o de Rusia, que tiene una, o de Alemania, Inglaterra, pues porque nosotros no tenemos vacuna. Tenemos que estar negociando en el ámbito internacional el abasto de este insumo. Entonces, pues, démonos de santos que estamos consiguiendo las vacunas y que este año vamos a inocular masivamente a la población, pero desde luego es un panorama mucho más alentador que el de la gran mayoría de los países del tercer mundo que no tienen tecnología, que no tienen investigación y desarrollo, y bueno, no la tenemos pues porque estos canallas la desmantelaron con el aplauso de Enrique Krause y de Aguilar Camín. Y bueno, incluyéndole a un personaje más, ya vi que le respondiste, y de hecho el presidente hace referencia a esta respuesta que le das a Denise Dresser en redes sociales, Pedro Miguel. Ya me contarás tu opinión acerca de lo que dice el presidente en referencia a tu respuesta y a lo que escribe Denise Dresser, pero permíteme primero leer lo que se publicó en redes por parte tuya. Dice: las mentiras de Denise Dresser, va hilo. El 1 de febrero, Denise Dresser publicó en la revista Foreign Affairs un artículo que vale la pena comentar. Se titula El presidente de México ansioso por pelear con Washington. Empieza mal desde el primer párrafo. Algunos países se beneficiaron de la falta de compromiso o escrutinio que tuvieron bajo el expresidente Donald Trump, México en particular. La idea de que el presidente de Estados Unidos deba ser el escrutador de México o de cualquier otro país armoniza bien con la idea de muchos estadounidenses, la autora incluida, de que Washington tiene como destino manifiesto ser el policía del mundo. Sigue: México en particular parece dispuesto a recibir la agenda de Biden no con los brazos abiertos, sino con el puño en alto. La mentira salta a la vista para cualquiera que haya seguido el inicio de la relación entre los gobiernos de AMLO y Biden, y publicas un artículo de La Jornada que hoy compartía hace unos minutos, con Alessandro Pagani. Cooperación efectiva contra la pandemia pactan AMLO y Biden, y coinciden México y Estados Unidos en atacar de raíz las causas de la migración de Centroamérica. Sigue: en respuesta al pragmatismo político, miedo genuino de Andrés Manuel López Obrador, quien accedió a la demanda de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el control de migración, Trump se hizo de la vista gorda ante el surgimiento de un régimen populista autoritario. Así que vivimos bajo un régimen populista autoritario. Denise Dresser podrá escribir eso para electorados estadounidenses, pero no se atrevería a hacer otro tanto frente al público mexicano. Un régimen populista autoritario que comenzó a renegar de muchos de los compromisos que había asumido como socio de Norteamérica. Más adelante dirá cuáles son esos compromisos. Por lo pronto, sigue ahora. López Obrador no oculta su deseo de agarrar un pleito con Biden. Ajá. Con Biden, ninguna amenaza para México, dice Andrés Manuel López Obrador. Veamos las expresiones de ese deseo. Presidente electo desde el principio, y luego envió una nota de felicitación tardía y fría que contrastaba marcadamente con la efusiva carta que le escribió a Trump en 2016. La efusiva carta que Andrés Manuel López Obrador le escribió a Trump en 2016, pues es mentira. Jamás hubo tal carta. Tras la victoria electoral del neoyorquino, AMLO no se dirigió a él, sino al pueblo de México, y fijó su postura en este mensaje, el mensaje que publica precisamente Pedro Miguel. Sigue: Andrés Manuel López Obrador
aprobó una ley que impone restricciones a los agentes extranjeros que operan en México, incluidos los de la CIA, la DEA y el FBI. Pues no, Andrés Manuel López Obrador no aprobó nada, fue el legislativo mexicano, que es un poder soberano. Y pues sí, en buena hora el Congreso de la Unión aprobó todo esto, se llama soberanía. ¿O creerá Denise Dresser que Washington aceptaría que agentes de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional o el Instituto Nacional de Migración hicieran lo que les diera la gana en territorio estadounidense? Sigue, AMLO dio marcha atrás en la reforma energética. Pues sí, el presidente está buscando revertir los peores aspectos de esa reforma, pero no para pelear con Biden, sino para cumplir el mandato popular que recibió el 1 de julio del 2018. Por lo que se ve, Denise Dresser no sabe que el fortalecimiento del sector energético nacional es parte central de los proyectos de Nación López Obradoristas de 2004, 2011 y 2018, cuando Biden ni pintaba. O si lo sabe, pero quiere, o sí lo sabe, pero quiere tomarle el pelo a sus lectores estadounidenses. Sigue. Y sugirió que se podría dar por terminada la iniciativa Mérida. No, no lo sugirió. Dijo claramente que hay que dejar atrás esa porquería bajo cuyos términos la cual las agencias gringas le lavaron dinero al cártel de Sinaloa y traficaron armas letales a México. Por si estas medidas no fueran un mensaje lo suficientemente directo, además, el presidente mexicano ha ofrecido asilo político a Julian Assange. AMLO hizo eso porque encabeza un régimen autoritario contrario a la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿o cómo? Sigue. Se negó a condenar la violencia que los partidarios de Trump desataron en el Capitolio, arremetió contra Facebook y Twitter por censurar a Trump e invitó al presidente ruso Vladimir Putin a visitar México. Pues sí, se negó a meter la nariz en los asuntos internos de Estados Unidos, criticó lo que fue, con o sin comillas, un acto de censura e hizo la misma invitación que han hecho Macron, Merkel y otros estadistas con el jefe de Estado de la otra superpotencia. Y concluye, claramente López Obrador está preparando el escenario para el enfrentamiento con la nueva administración en la Casa Blanca. Luego alarma y escandaliza a los gringos. Un retorno a la relación México-Estados Unidos antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando el conflicto y la distancia prevalecían sobre la cooperación. Bueno, la verdad completa es que conflicto y distancia siguieron prevaleciendo, como cuando Fox se rehusó a meter a México a la guerra contra Irak, cuando Calderón echó del país al embajador Carlos Pascual, o como cuando Peña estableció una relación de sadomasoquismo con Trump. Estados Unidos necesita la cooperación mexicana en materia de seguridad política comercial y lucha contra la pandemia del coronavirus. México también necesita esa cooperación. Y luego, dicho desde el discurso del protectorado, tampoco puede permitirse un México que retrocede en la democracia, se niega a ver el cambio climático como una amenaza existencial o no logra controlar una pandemia que no respeta fronteras. Bien, Denise Dresser no sabe que ningún país logra controlar la pandemia, que la 4T nunca ha negado la amenaza del cambio climático y que el retroceso democrático está solo en la cabeza de los voceros de la oligarquía derrotada y es así antidemocrática. Sigue, AMLO decidió lidiar con la imprevisibilidad de Trump siguiendo una política calculada de apaciguamiento. Pues sí, buena idea del jefe de Estado de un país que comparte 3,000 kilómetros de frontera con la nación más violenta y peligrosa del mundo. ¿Qué no? Va parte 2. Mentiras de Denise Dresser, parte 2. Y así sigues, Pedro Miguel, en lo que se ha convertido en una verdadera tunda a esta intelectual que hoy no solamente debe de estar curándose los moretones que le dejaron los raspones o las heridas que le dejaron los raspones que le metiste, sino el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retomara tus respuestas a las mentiras, a las calumnias y a las tonterías de Denise Dresser, Pedro Miguel. Fíjate, Vicente, que no, mi intención no fue causarle moretones a Denise Dresser, ni literal ni figuradamente. Mira, hay que recordar una historia. Cuando los dirigentes serbios que estaban interesados en la guerra, en la antigua Yugoslavia, le contaban a la gente que los bosnios habían envenenado el agua potable. Y había bosnios interesados en el conflicto que le contaban a su gente que los serbios habían violado a una niña y la habían asesinado. Y esto es lo que está haciendo Denise Dresser.
está contándole a su gente, que es ese sector democrático conservador, poco informado y imbuido de este espíritu colonialista, imperialista, arrogante de Estados Unidos, que se cree el amo del mundo, que se cree el policía del mundo, que se cree con derecho a intervenir y a fijar políticas en cualquier otro país, le está contando a México que estamos envenenando el agua y que estamos violando a las niñas. Es exactamente lo que está haciendo. Digo, no es tan burda, entonces dice que estamos construyendo un régimen autoritario populista, que estamos dañando los intereses de Estados Unidos, que estamos obstaculizando la agenda de Biden. Bueno, Biden es un tipo peligroso. Yo no me trago los cuentos para nada, ni de los trumpofóbicos ni de los trumpofílicos. Me parece escandaloso que haya sectores de la izquierda que sigan pensando que Trump era mejor que Biden, por ejemplo. Pero sin participar para nada en esas ideas que de veras me parecen delirantes, que tienen además el invento el Pizzagate y de que Biden es el jefe de una red de pedófilos, todas estas historias bobas. A ver, hay un hecho concreto. Biden es el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos es un estado imperialista, agresor, expansionista, militarista, belicoso si los hay, injerencista, y México ha sido su máxima víctima a lo largo de la historia. Entonces, azuzar a un sector cercano al actual presidente de Estados Unidos en contra de México, porque no es en contra de López Obrador, es en contra de México, es un acto insidioso parecido al de los dirigentes serbios cuando le decían al pueblo, oye, los bosnios están envenenando el agua. Me parece que es tremendamente peligroso, que Foreign Affairs publique estas cosas sin verificar que hay, pues no sé si tú las contaste, pero yo cuando iba como en la mentira número 27 me aburrí y dejé de contarlas, y después ya me aburrí del todo y dije, bueno, ya lo que sigue, pues ya léanlo y encuéntrenle, pero de veras es algo que a mí me preocupa, porque no minimizo para nada la credibilidad que pueda tener Denise Dresser en círculos de Estados Unidos, porque esto no está dirigido a México. Esta lectura está dirigida a Estados Unidos. Y fíjate, Pedro Miguel, que todo es parte de una campaña negra contra México, contra el presidente, contra la 4T, es más, hasta contra la vacuna Sputnik V de Rusia, pero una campaña negra de muchas, perdóname, yo soy muy majadero, de muchas pendejadas. Estaba viendo a Gabriel Cuadri, que me tiene bloqueado en Twitter, pero me hicieron llegar la captura de pantalla, que dice, por el bien de todos, los que puedan vayan a vacunarse a Estados Unidos. O Enrique Krause, que dice, cada minuto muere una persona de COVID en México, esa es la noticia. O sea, tratando de defenderse de los llegues que le puso el presidente en la mañanera. Y Héctor Aguilar Camín, las cifras oficiales de muertos en la Ciudad de México en la tercera semana de 2021 deben multiplicarse por 4 para tener la cifra de muertes verdaderas. ¿Cuándo empezarán a decir la verdad? Es todo parte de pues de una perversidad, insisto, contra México, contra el presidente y hasta contra la vacuna rusa. Mira, ellos desde que empezó la pandemia empezaron a ver de qué manera instrumentar la pandemia en contra de México, en contra del gobierno de la Cuarta Transformación y en contra de López Obrador y de Hugo López Gatel. Desde antes de que hubiera el primer muerto, ya estaban chillando porque están haciendo las cosas mal, nos vamos a morir todos, son unos ineptos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿estaban haciendo las cosas mal? Pues sí, pues todo el planeta estaba haciendo las cosas mal. Si no sabemos cómo lidiar con el bicho, se está descubriendo sobre la marcha. No lo sabe Alemania, no lo sabe Suecia, no lo sabe Suiza, no lo sabe Bélgica, no lo sabe Francia, no lo sabe el Reino Unido, no lo sabe Estados Unidos, no lo sabe Brasil, no lo sabe Chile y no lo sabe México.
Entonces, pues sí es, digamos, es muy claro que en el caso mexicano hay un intento muy aldeano de particularizar la pandemia como si fuera un problema de México. No, es un problema mundial. ¿Es escandalosa la cifra de muertos? Pues claro que es escandalosa, pero en el planeta es escandalosa la cifra de muertos, la cifra de contagios, las cifras de la destrucción económica que hemos padecido por las medidas de mitigación. Todo eso es escandaloso. Pero conforme se avanza, avanza el tiempo y parece haber un horizonte de superación de la pandemia, una perspectiva de superación de la pandemia en el horizonte que quizá esté este año, cosa que el año pasado pues no nos imaginábamos. Es decir, de veras, yo pensaba que para marzo, abril de 2020 iba a pasar el peligro. Al principio yo dije, bueno, son unas semanas y vámonos. Y yo creo que eso pensábamos muchos. Y después dijimos, híjole, no, esto se va a seguir como hasta septiembre, octubre. Y después en octubre vino el rebrote, pero no en México, en el mundo. Y después del rebrote vino el rebrote posnavideño, y así hemos estado, en fin. Bueno, si logramos superar esta porquería, se les va a acabar un caballo de batalla muy importante. Ya tienen diseñado el siguiente. El siguiente es un conflicto bilateral con Estados Unidos. A eso van, en eso están, en eso está León Krause, en eso está Denis Dresser, en eso están toda esta runfla de sicarios mediáticos. Y pues yo creo que es fundamental estrechar los lazos desde abajo. En eso hay una tarea fundamental en la que están tú y otro sector de compañeras y de compañeros comunicadores que están allá, que están acá. Tenemos que contrarrestar esa campaña porque sí creo que puede tener algún efecto y que puede decir, estas cosas no son desastrosas para el gobierno, son desastrosas para el país. Es decir, cuando Tomás Mejía, Miguel Miramón y Juan Nepomuceno fueron al castillo de Miramar a pedirle a Maximiliano que viniera a México, pues estaban pensando en cómo chingar a Benito Juárez y a los liberales, pero chingaron a México, ¿eh? Nos metieron en una guerra tremenda que destruyó familias, hogares, regiones, que metió al país en un baño de sangre que habríamos debido evitarnos. Hoy no pienso, digamos, en Biden mandándonos marines. Creo que no es el caso. Pero sí me puedo imaginar sanciones comerciales. Mira, por ejemplo, este infame de Buscaglia, de Edgardo Buscaglia, que se las da de experto en asuntos de seguridad y de combate a la delincuencia, ayer subía un tuit diciendo, mira la barbaridad, que como Morena iba a postular a este hombre, Salgado Macedonio, Guerrero, para candidato a gobernar Guerrero, cosa que es toda una polémica independiente del asunto, decía, no, entonces tiene que haber un paro nacional para evitar estas cosas, para lograr un maxi proceso de los mafiopolíticos, el lenguaje ese tan tonto que él utiliza, y sanciones internacionales. Imagínate, o sea, imagínate la desmesura de pedir sanciones internacionales por lo que haga o deje de hacer, bien, mal. No me meto en esa polémica porque no me voy a meter en esas polémicas hoy por hoy. Después daré mi opinión. Un partido político. ¿Qué son las sanciones? Pedro Miguel. Son sufrimiento para la gente. Sí. Pero fíjate nada más,